¿Sabes qué es peor que una pesadilla? Una pesadilla que te hace pensar que estás despierto. Little Nightmares 3 no es un jueguito más de plataforma con niños cabezones corriendo por pasillos oscuros. No. Bueno, sí, pero acá hay algo raro. Dos personajes nuevos. Un mundo que se llama The Spiral, porque claramente The Mau ya no daba miedo. Bueno, un poquito. Y una historia que no te explica nada, pero te deja con la sensación de que alguien te está mirando desde algún sitio. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esta vez no estás solo. Pero eso es bueno. Bienvenidos a todo lo que Little Nightmares 3 no te quiere contar. Agarrá la linterna, cerrá la puerta y prepárate porque acá te cuento todo sobre este juego. Bienvenido a Bit y Snack. ¡Arranquemos! Dos pibitos atrapados en un mundo que parece diseñado por Tim Burton después de una semana sin dormir y resaca. Lou es un chico bajo y escuálido con una fachera cabellera afro cuyo rostro está oculto por una máscara estilo veneciana que intenta escapar de este mundo desde hace mucho. Y Alon, una pequeña niña de la que se sabe muy poco con un traje para materiales tóxicos. En fin, estos changuitos están atrapados en The Spiral, un lugar que suena medio metafísico, pero se siente como una pesadilla hecha por un diseñador gráfico con traumas. Ruinas, desiertos, insectos gigantes y un parque de diversiones abandonado que, francamente, no tiene nada de divertido. Y adivina qué es lo más turbio, que vos los acompañás y estás tan perdido como ellos. Por primera vez en la saga vas a poder jugar acompañado. ¡Wii! Pero tranqui, no creas que eso te va a salvar. Si jugás solo, seguro que la IA se encargará de arruinarte la estrategia. Y si jugás con alguien, bueno, siempre está ese amigo que se manda antes de tiempo y arruina todo el sigilo. Cada uno tiene una herramienta. Lou con su arquito cute y Alon con una llave inglesa para repartir amor mecánico. Si te gustaban los puzzles crípticos y la sensación constante de que algo te está observando, acá hay por dos. Porque ahora cada puzzle está diseñado para dos cabezas. O para una sola que piensa mucho. Si sos fanático de buscar secretos, te vas a volver loco. Hay referencias a Six, a Mono y hasta lugares que creías destruidos. Una máscara tirada, un dibujo en la pared, una sombra que se mueve cuando no debería. Y si mirás con atención, puede que encuentres pistas de que esta historia no es lineal, que los personajes están atrapados, no en un lugar físico, sino en algo mucho peor, una memoria compartida. Y aquí las noticias. Atención porque Little Nightmares 3 no viene solo. Tendrá una edición mejorada de la primera entrega gratis si lo reservas. Y tendrás para elegir entre tres ediciones. La edición Deluxe, la edición Mirror y la Spiral Edition o edición Premium de coleccionista. Si te interesan, te las dejo detalladas en la descripción del video. Pero pará, que hay más. Supermassive Game está preparando una animación en stop motion. Toma. Y un podcast y un cómic y ya no sé si estoy jugando o entrando en una religión o una secta. Todo apunta a lo mismo, no quieren que salgas de este mundo ni aunque apagues la consola. Ya no es solo un juego, Little Nightmares se está convirtiendo en algo más grande. Una historia compartida, ramificada, llena de símbolos que nunca terminas de entender, pero que igual te atrapan. ¿Y sabes qué es lo más brillante? Que todavía no viste nada, así que suscríbete, activa la campana y prepárate, porque cuando salga este juego vas a querer tener a alguien que te acompañe, aunque sea imaginario. El lanzamiento será el 10 de octubre del 2025 para PlayStation 4, 5, Xbox Series, Xbox One y PC, además de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Gracias por ver el video. ¡Hasta la próxima!